Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino. No nos queda otra que seguir viendo Outlander. Lo que estuve pensando en estos días es que quizás alguien la mató porque se estaba tratando de meter en su matrimonio y si contaba la verdad iba a arruinar su vida. Quizás es el de la iglesia, pero no sé quién está casado con quién. I lost my innocence. Dios mío, It was stolen. la odio porque la vimos mintiendo. Qué mujer horrible. My baby will be a bastard in your eyes. But I hope you can see it in your hearts to treat us kindly. Dios mío. Murió el bebé encima, no lo puedo creer. Your wife stands before us up to her elbows in blood. I don't think we're implying anything. Don't you? But I had to try and save the baby. You believe me, don't you? Was it Swift? What are we gonna stand up and say about her, eh? Esto no va a quedar así claramente. Siento que ella, Malva, se juntó en el granero con la persona que era realmente el padre de ese niño para contarle que iba a decir toda la verdad. Y ella estaba tocando la puerta para decírselo todo cuando el hombre la mató. You must have hated her guts. That's enough. The dead kind of speak for themselves. It's the living we must watch. Shall I show Mr. Crombie in? Tell him to wait for us outside. Lo deben saber, ya está en Escocia lo que pasó. It's a terrible shock for us all. Was it then? Did your wife forgive you for lying with a flowered-faced Scottish lass? Now, Mr. Fraser, let every man be swift to hear and slow to anger. Are we all to suffer on the ridge because you regret marrying a jealous English woman with a sharp tongue and even sharper knives? Choose your next words wisely, Mr. Crombie. Váyanse si les molesta. Váyanse todos. Váyanse. Vayan. Vayan. Uy, este chabón pesado. So what? You thought Hiram Crombie'd come looking to beg for a cup of sugar? What have you been up to, Lizzie? Mrs. Bug was looking for you earlier. I'm worried about I you. was just out feeding the horses. But I came back to the house as soon as I heard the terrible news. I don't want you going out alone. Ken, who's about? I'll go with you. Come on then, Roger Mac. ¿Ella se está acostando con alguien? Por el pelo, desordenado. It's a terrible time for everyone who knew Miss Christie. I offer my deepest sympathies to her family. Este es el You don't que need to offer me your condolences. estaba teniendo relaciones. Quizás él la mató. Maybe Murray ought to start asking questions a little closer to home. El problema es que no sé con cuánto se habrá costado. O sea, sabemos 2 seguros, pero ¿cuántos más habrá? But they should be home by now, I think. Is there something you're not telling me? Surely you couldn't think that they... It's only that I didn't want them to be in any trouble. ¿Alguno de ellos se acostó con Malva también? His finger bones, you sure? I wonder if it has anything to do with that love charm we found. You think it was a jealous woman who made it and killed Malva? Quizás también. Is who would have had the means, motive, and the opportunity? Me? Sí, pero no fuiste vos. I took some ether and then I had a lie down. Christ, Sassenach, you put yourself to sleep. Yes. Just a little bit. I
if it wasn't a dream? What if I did do it? ¿Pero la mataste y viniste a acostarte y te dormiste otra vez? No, no. About who had the means and the motive and the opportunity. El verdadero If you look at amante. it from the outside, well, I had all three and everyone thinks it's me. Era un hombre casado. Bastante creepy es. She's Pregnant. child. Ok. Is it yours? No, uncle. But Then who? Who debauched her? Give me his name. Which of them was it? No sabe. she doesn't know which one is the father. Dios mío, mujer. Both of them. Si son felices. De última que uno se haga cargo y después se hacen los boludos, pero qué chabones. Este momento en serio es el que eligieron para hacer esta relación abierta. And then he asked me if that would stop his granny turning him into a ghost too. I told him that. Who said it was clear? The fisher folk, apparently. Abuela asesina. Por favor. And I said that they must rub it all over. And then one of the lads said that he might spoil his shirt. Dios mío. So I said perhaps better to take it off. Both of them at once. I didn't mean to. I mean, I did. I did. But Elizabeth Weems, I'm not sure it's possible to engage in sexual relations with two men without meaning to. What do you mean? no, mistress. Why, you mustn't think that Joe or Casey could do such a thing. Ella lo quería a los dos. My choice. I felt safe. With arms around me. Dark curlies all around his paps, wee and brown and wrinkled mean- like raisins. La que la está pasando mejor acá es Lizzie. Identical. Everywhere. Every time I mean it. But we were slippery with the ointment and naked under the quilts. He'd stone you for fornication. Why? There's no harm in anyone. It's no one's business but ours. Exacto. Everything that happens here is everyone's business. You can't have both. Doesn't work that way. But we've been so happy. Oficialmente no podés tener a Both los the dos. Ainsleys are still alive after Mr. Fraser finds them. He may take matters into his own hands and solve that problem for you. I'd ask you to help, but I didn't want to spoil your lunch. Carry on, Mr. Bug. Son todos unos desagradecidos. I can take up arms to defend those in need. That is enough for me. Exacto. Your wife. Muy poca gente hay. No. Not him. Ian, uno de los posibles amantes y padres de su hijo. You put that down. ¿Por qué, Claire? Because of you, Alan. Igualmente, Claire, Bastards. quédate. Sister from me. Parada, qué pesada. And yet you still get to live your perfect, happy little lives as if nothing's happened. Deja al bebé, Claire, en serio, dale. I didn't want to choose. I love them both. It's not a matter of who you love now. The child in your belly. Casate, fin. Nothing matters. His name will be Beardsley. You don't understand. They're one soul in two bodies. Después siguen haciendo el jueguito que siguen haciendo. No es necesario que después en el público hagan otra cosa, pero digan que están casados, en fin. Except Keziah Beardsley.
are, Cassandra. You'll take him to be your husband. But you leave tomorrow and don't come back until the child is born. Después volvés y siguen haciendo sus orgías, chicos. Sean felices, pero necesitamos tranquilidad por 5 meses. You're so good at it. I get it. I do. ¿Se tienen que separar? Sí. What that mean for a family? O puede ser. Suppose that's why I'm asking. You really want this, don't you? Sí. Just think how amazing it would be if I could baptize our child myself. I heard there's a presbytery in Edenton. Was going to tell you. The day Malva died. I knocked at the door, but it was locked. Did I do something wrong, mistress? No, pero está más tranquila. Very glad you told me. Entonces quizás no la vio a Malva, sino que la vio a Lizzie y su cabeza le hizo una mala pasada. Ya está más tranquila porque sabe que no lo hizo. Y venía del granero, que es de donde se juntan estos a tener fiestas. Bien, bien, alejate de eso que te está haciendo mal. No, don't. Está asustada como si estuviese viendo un fantasma. But what if a part of me wanted to? Pero no lo hiciste. Desear y hacer son dos cosas completamente diferentes. It's all because of my selfishness. Sí, pero tomaron decisiones de seguirte. Let me do the same. Don't lock me out. Let me join you. Qué buen hombre. Gonna do that when you put yourself to sleep. We have to face this together. Qué hombre. Realmente. La definición de varón debería ser este hombre. I don't care what the right or wrong of it may be, so long as Juntos. you are here with me. Juntos. Kezzy's come to be witness. No. Es una trampa porque se va a casar con los dos. Are you happy? We love each other so very much. Es una trampa. Porque ahora va a estar casada con los dos. Jamie handfastened Lizzie and Kezzy the other day. She really? God help me, I did. Fue inteligente igualmente lo que hicieron. ¿Llueve o está viniendo una carreta? Muchas carretas. Con armas. Mr. Fraser, Uy, come este. for your wife. Idiota. We've come to arrest her for the murder of Malva Christie. El problema es que ante los ojos de los idiotas y de cualquier persona, porque acá tampoco estamos hablando de intelectualidad, si esto llegase a suceder hoy en día, lo siento mucho, pero por lo menos sí tendríamos que hacer unas preguntas, Claire. Entonces, hubiese una investigación y si no llegásemos a encontrar pruebas que te liberen, terminarías presa. Obviamente, lo que tenemos en el presente es tecnología, ADN y un montón de cuestiones que podrían ayudarnos a nosotros a poder encontrar al verdadero asesino. Cosas que no tenemos en el presente, pero igualmente, sin siquiera existir esas herramientas, no hay mucha manera de zafar de esto. Porque la realidad es que, ante los ojos de todos, asesinaste a Malva. Y yo sé que no fue así, y Jamie sabe que no fue así, y muchos más lo saben. Pero tiene sentido que el 90% de la población del Fridge crea que fuiste vos, porque tenías motivación, porque sos la persona que estaba con un arma en la mano cuando murió, y fin. Entonces, no podés culparlos a ellos por pensar esto. Obviamente, creo que ahora es el trabajo de cualquier persona investigar como corresponde y descubrir la verdad. Hay alguien que mató a Malva
y creo que puede haber sido el padre real de ese hijo. Todo eso lo descubriremos próximamente, pero hay que investigar y no queda otra alternativa. Yo entiendo que uno querría que las cosas se solucionen mágicamente, pero con lo idiota que son, más las pruebas que hay en tu contra, no podemos hacer otra cosa que aceptar esta realidad. Los muertos no pueden hablar, los muertos no se pueden defender. Entonces, si Malva quisiese arrepentirse y decir toda la verdad, no puede hacerlo porque está muerta. Entonces, la única persona que puede salvarnos es la persona que realmente mató a Malva, confesando y contando por qué lo hizo. Tampoco Ian puede ir y decir, yo tuve relaciones sexuales con Malva, porque, no sé, Malva está muerta, así que no te creo. O el otro muchacho que tuvo relaciones sexuales con Malva, también puede decir, no, nada que ver, yo no tuve nada. ¿Y quién va a decir lo contrario? Entonces, no sé cómo haremos, pero la respuesta es encontrar a la persona que mató a Malva. O escaparse de prisión. Pero no lo sé. Lo descubriremos probablemente en un futuro. La realidad es que tiene sentido que esto pase. Hablemos un poco más de Claire, que en este capítulo le confesó a Jamie que la está pasando para el orto, que realmente está teniendo muchos problemas para dormir, para vivir, para respirar, para pensar, porque está constantemente siendo atacada por los fantasmas del pasado y particularmente un fantasma que le hizo mucho daño. Y sigue haciéndoselo. Creo que es importante que hayan tenido esta conversación porque Jamie algo que tiene es que es súper comprensivo y que va a estar ahí para vos como vos estuviste para él en sus momentos más oscuros. Entonces, nada, hermoso que puedan hablar porque realmente ese nivel de relación que ellos tienen les permite a ellos poder ser lo más honestos posibles y les permite a ellos poder salir de situaciones terribles. Entonces, te va a acompañar en esta Jamie y está buenísimo que hayas podido hablar porque además el matrimonio es sobre eso. Y un matrimonio que está avanzando bastante no es al cual ustedes piensan que me voy a referir, sino que es el de Brianna con el muchacho Roger Mack. Roger Mack se va a ir a hacer un curso para poder ser oficialmente un predicador y obviamente su esposa con su niño van a tener que acompañarlos. No sé cuánto tiempo falta para la guerra, así que ellos creen que tienen el tiempo suficiente para poder hacer las cosas como corresponden. Después no sé cuál es el papel que jugará, pero en principio lo que me parece que Brianna ve y todos vemos es que Roger está contento con lo que hace. Es el trabajo de su padre y quizás es por el motivo por el cual su padre trabajó de eso y quizás Jimmy también lo hizo y quizás eso hace que su abuelo también lo haga y que entonces por eso su padre lo hizo. Así que, no sé, me parece que está bueno lo que él está haciendo porque está ayudando. Entonces me gusta mucho que Roger haya podido encontrar su vocación ayudando y que Brianna ve eso en él y que entonces no va a sacarle la felicidad a su esposo y no va a negársela y no está haciendo nada malo. Entonces, ve con Dios. Y alguien que tampoco está haciendo nada malo es Lizzie. Lizzie se está divirtiendo con los hermanos, la está pasando muy bien, está re contenta, se está casando con ambos también para que no puedan sacarle a ninguno de los dos. Es el meme de yo quiero a los dos. Y bueno, me parece que hay algo que también tiene Claire, que en este episodio lo hizo, que es lee la situación, no agarres el ataúd del niño. Nadie te quiere ahí. Agradece que no te tiran piedras. No te metas en ese momento. Correte un costado. Y también esto va para Lizzie. Lizzie, cásate con uno. Después sigan jugando a lo que quieran jugar. Incluso son iguales. Entonces, si en algún momento crees que tu esposo sea Josiah, le decís, Josiah, hoy te vas a llamar, no me acuerdo el nombre del otro, y fin. Lo pueden hacer sin molestar a nadie y sin que nadie los moleste a ellos. Entonces, me parece que
son muy cabezaduras en algunas cosas y que no corresponde porque necesitan tratar de generar la menos conversación posible. Entonces yo me hubiese casado con uno y después me hubiese divertido con los dos otra vez. Y no le molesta a nadie. Y nadie te va a decir nada. Pero si vos ya estás casada, fin, se terminó. Nadie va a hablar sobre lo que estás haciendo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo en el último episodio de la 6ª temporada de Outlander. Creo que el domingo lo voy a subir, así que ya terminamos con esto. Porque la próxima semana arrancan ya un montón de otras series. Obi-Wan, The Boys, Stranger Things, Miss Marvel. Así que tengo que tratar de limpiar el calendario para poder dejar espacio para lo otro. Entonces, nos vemos la próxima. Chao, chao.